Estudiantes de octavo, buen día y bienvenidos a otra clase de Cátedra de la Paz en este segundo periodo académico. Bueno chicos, para el día de hoy vamos a trabajar algunos pactos, algunos tratados que estuvieron relacionados pues al fin de la guerra de los 1000 días. Bueno chicos, entonces antes de empezar es muy importante pues que ustedes tengan en cuenta los acuerdos, ¿sí? Es muy importante que ustedes de cierta manera pues estén pendientes a la explicación del tema, de cierta manera tomen apuntes en su cuaderno de cátedra y en la medida eh, que surjan dudas o inquietudes es muy importante que las tengan presentes en su cuaderno, escritas en su cuaderno con el fin de hacer una retroalimentación y una resolución pues de estas en la clase que tendremos de acuerdo a los horarios asignados previamente. ¿Listo chicos? Entonces, antes de empezar es muy importante tener en cuenta que la guerra de los 1000 días, ¿sí? Fue una guerra civil que se llevó a cabo en Colombia a inicios del siglo XX, especialmente entre los años 1899 hasta 1902, en los cuales pues estuvieron inmersos los dos partidos tradicionales de Colombia, ¿sí? Los partidos liberal y el partido conservador. Entonces chicos, en ese orden de ideas vamos a ver que eh, dentro de los acontecimientos que se llevó a cabo pues en este conflicto chicos, pues como ustedes ya lo saben y vimos en la clase anterior, pues de cierta manera fue un conflicto que estuvo marcado por la pérdida de miles de personas, la pérdida de miles de vidas humanas, ¿sí? Además de toda la crisis económica y social pues que estuvo durante este periodo de tiempo. Entonces, como para hacer un pequeño recorderis chicos, vamos a ver que pues dentro de las causas de este conflicto, ¿sí? De la guerra de las 1000 días, pues vamos a ver que pues está esa intolerancia política, ese odio político, ese recelo entre los dos partidos tradicionales, especialmente pues por la exclusión del Partido Liberal y el centralismo del poder en la Constitución de 1886, ¿sí? Especialmente esto se va a ver reflejado pues con el movimiento político de Rafael Núñez, Regeneración o Desastre, ¿sí? Recordemos el cambio administrativo pues que quería hacer con este, con este, con este movimiento, ¿sí? En la medida en que para la época, pues Colombia era un partido federalista, ¿sí? Recordemos que cada departamento en la época pues tenía su autonomía, su soberanía y pues la potestad de imponer las leyes, cosa que cambió pues con la implementación del centralismo, ¿sí? Entonces recordemos también estos aspectos. Y de una u otra manera pues también hacer énfasis en todo lo relacionado pues a la crisis del café, ¿sí? Recordemos que el café pues fue uno de los principales productos en la década de los 80 de exportación del país colombiano, pero que después en la época del 90 con la expansión del cultivo de café en todo el mundo pues vamos a ver un bajón de precios que de cierta manera afectó a los campesinos colombianos, especialmente en la zona de Santander, y desde allí pues junto con la guerra interna que se está viendo pues se expandió del Santander hacia Colombia, hacia el resto del país, pues todo lo relacionado a esta inconformidad por parte de exclusión política eh, y de pues lo que se estaba presentando en el momento en cuanto a la crisis del café. Bueno, es muy importante tener en cuenta, chicos, que pues como cuando terminó la guerra, el conflicto pues eh, fue tan drástico, ¿sí? O Colombia estaba tan sumida en ese conflicto que de cierta manera se generó una crisis social y económica en la medida en que pues eh, más de mil, más de 100.000 vidas humanas perdidas, crisis económicas debido a que las fincas dejaron de producir, debido a que los campesinos tenían miedo de comenzar a sembrar en la medida en que de pronto el conflicto llegara hacia sus cultivos y tomara represalias contra ellas. El comercio pues se paralizó, eh, causando de cierta manera pues escasez de alimentos y aumento de precios en los diferentes precios de los productos. Entonces, chicos, es muy importante tener en cuenta que pues para poder finalizar esta guerra y todo lo que con todo lo que abordamos la clase anterior,
pues es muy interesante tener en cuenta que vamos a hablar en este momento pues específicamente de dos tratados. ¿Sí? Especialmente vamos a abordar el Tratado de Neerlandia y el Tratado de Wisconsin. ¿Sí? Bueno, es muy importante tener en cuenta pues que estos tratados fueron el documento oficial que se implementó pues para ponerle fin a la guerra de los 1000 días, que inició el 17 de agosto de 1899. El fin de la guerra, pues vamos a ver que, o ya para los últimos periodos de la guerra de los 1000 días, vamos a ver que esta se dio a través de una conformación de guerrillas que de cierta manera débiles en cuanto a su ideología y a la conformación de su estructura, pero con un carácter muy violento. Especialmente vamos a ver que estas actuaron de cierta manera pues en las zonas rurales. Vamos a ver que pues para la época, como recordamos también cuando trabajamos todo lo relacionado a la hegemonía conservadora, ¿sí? Que esta hegemonía conservadora se dio desde 1886 hasta 1930, ¿sí? 44 años de poder del gobierno. Y pues en este periodo de la guerra de los 1010 pues estaba el gobierno conservador, que aunque tenía superioridad numérica en cuanto a militar y fuerza armada, pues vamos a ver que no podía controlar de cierta manera los áreas rurales. ¿Sí? Había una debilidad muy importante y era la representación estatal en todo el territorio nacional. Por tal motivo, pues el gobierno de la época ofrecieron un acuerdo, especialmente el 12 de junio de 1902, ¿sí? Un acuerdo a los liberales, a estos grupos al margen de la ley, con el fin de pues darle un fin a esta guerra. Pero vamos a ver que esta guerra pues se tomó, o la vamos a tomar de dos puntos. En primero, los liberales o las guerrillas que están conformadas bajo el mando del general Uribe, ¿sí? En el centro del país, y de Benjamin Herrera en el norte del país, especialmente en Panamá. Vamos a ver que de cierta manera pues Uribe estaba siendo derrotado en el centro del país, y por otro lado pues en Panamá la cuestión era diferente en la medida en que eh, el liberal Benjamin Herrera pues estaba saliendo victorioso del conflicto. Es así como se dio la guerra, se dio el tratado de Neerlandia y el de Wisconsin. Sucede que este primero, el Tratado de Neerlandia, vamos a ver que especialmente los conservadores, el gobierno conservador, pues ofreció a los liberales un acuerdo pues para acabar con la guerra. Especialmente pues entablaron contacto con el general Uribe, líder de los liberales, que aceptó pues en la medida de las cosas en que pues estaba perdiendo la guerra en el centro del país. Vamos a ver que este tratado pues se firmó el 24 de octubre de 1902, y de cierta manera se llamó así por la finca donde se realizaron las conversaciones, y pues de cierta manera eh, se llevó a cabo la firma del acuerdo. Bueno, ¿qué puntos en sí manejaba este acuerdo de Neerlandia? Este acuerdo, vamos a ver que la parte liberal, el líder liberal, se acordaba que las tropas liberales iban a retirarse del país, iban a hacer una entrega de armas. En esa medida, pues de cierta manera había una disposición pues para que estos militantes que estaban revolucionados, alzados en armas, pues tuvieran la disposición para volver a llegar a una vida pacífica. Y en ese orden de ideas, pues vamos a ver que el gobierno conservador pues ofrecía una amnistía a quienes se desarmaran. Vamos a ver que en este acuerdo pues también ambas partes de los conservadores y de los políticos pues llegaron a garantizar una representación de todos los partidos políticos. Es decir, se llega a una igualdad, o dentro del tratado se trató de implementar una igualdad política, pues para lograr una mayor participación de ambos partidos políticos y no hubiera una exclusión como se presentó antes, que fue una de las causas pues de la guerra. Es así como pues permitían a los liberales una participación electoral, y así poder competir para cargos políticos en los diferentes organismos del gobierno. Por otro lado, vamos a ver, chicos, que en lo relacionado al Tratado de Wisconsin, pues este se dio especialmente
como lo mencioné anteriormente, con el general Benjamín Herrera, ¿sí? Quien estaba pues a cargo de las tropas liberales en Panamá. Sucede que ese tratado tiene como diferencia en la medida en que fue una influencia o contó con la influencia de Estados Unidos. El gobierno colombiano, pues, ante la situación, ante la difícil situación que estaba viviendo, pues decidió, de cierta manera, pedirle una ayuda hasta el gobierno de Estados Unidos, que para la época, pues, el presidente Rosenberg, pues, envió la marina a las costas panameñas, lo cual generó que, pues, Benjamín Herrera, liberal en Panamá, pues, tuviera que ceder y tener que firmar el trato de, de fin de la guerra. Sí, ese trato pues tiene aspectos muy similares al pacto de Neerlandia, sino que se llama Pacto de Wisconsin en la medida o en honor al acorazado de la Marina de Estados Unidos, donde se llegaron a las negociaciones y la posterior firma el 21 de noviembre de 1902. Chicos, entonces es muy importante entrar a analizar esta guerra de los 1000 días o este tratado de la guerra de los 1000 días, especialmente el tratado de Wisconsin, en la medida en que tuvo una influencia de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a Estados Unidos, pues de cierta manera le convenía esta separación de Panamá de Colombia, puesto que ellos estaban muy tenían intereses particulares, especialmente pues por la construcción del canal de Panamá. ¿Sí? Entonces, chicos, porque vamos a ver que pues causas de las cuales se dieron para la separación de Panamá es que depende de la perspectiva. Algunos historiadores pues mencionan que con el gobierno federalista que tenía Colombia antes de 1886, pues de cierta manera cada estado pues tenía la potestad de imponer su soberanía y su autonomía, dejando que pues el istmo, o sea Panamá, estuviera muy abandonado del gobierno. Sí, no había no había gran forma de políticas públicas, educación, salud, no había vías pavimentadas que de cierta manera unieran a Panamá con el centro del país, no había alcantarillado. Mientras que otros historiadores pues mencionan que una de las principales causas de la separación de Panamá de Colombia es la influencia de Estados Unidos, especialmente vamos a ver que esta se dio eh, por todo lo relacionado pues a la construcción del canal de Panamá. Vamos a ver que el istmo donde se encuentra Panamá, perdón, va a estar ubicado en una zona estratégica donde de cierta manera es más cerca la costa pacífica de la costa atlántica, por lo cual se hace muy importante y para el comercio mundial de la época que estaba en gran auge, pues hacía muy importante que los barcos pasaran cargados con diferentes mercancías pues por ese canal. Esa era la gran importancia o el gran eh, de cierta manera influencia que tuvo Estados Unidos pues en esa separación de Panamá y que de cierta manera pues influyó mucho en este tratado de Wisconsin. Eh, Como consecuencia de la separación de Panamá, ¿qué sucedió? Pues prácticamente la creación de la República de Panamá en 1903 y la implementación de todo lo relacionado pues a la construcción del canal de Panamá. Listo chicos, entonces eso es lo que tenía pues que hablar con ustedes el día de hoy. Recordemos muy importante todo lo relacionado al Tratado de Neerlandia y al Tratado de Wisconsin, pues en el contexto de la Guerra de los 1000 días, guerra civil, una de las más duras que ha vivido Colombia en su historia. Chicos, nos vemos en una próxima ocasión. Espero que estén muy bien. Un abrazo.